Cuando Madison de 7 años pidió ayuda durante una tormenta, marcó por accidente el número privado de un director ejecutivo en lugar del 911, y Benjamin Carter respondió descubriendo que la llamada provenía del viejo teléfono de su esposa fallecida. Corriendo hacia una casa que se venía abajo, encontró a 2 niñas hambrientas protegiendo a su madre moribunda. Charlotte, la mejor amiga de su esposa, quien había desaparecido hacía 15 años. Este rescate desesperado destapará secretos peligrosos y dará a todos una segunda oportunidad de formar una familia. Antes de que comience esta historia, suscríbete al canal y escribe amén en los comentarios. Una hermosa noticia podría llegarte muy pronto, y no olvides decirnos desde dónde nos ves. La lluvia golpeaba las ventanas resquebrajadas de la pequeña casa de Riverside Street, recordando lo frágil que se había vuelto su refugio. Madison presionó el rostro contra el vidrio frío, y vio cómo el agua se colaba por los agujeros del techo, formando charcos sobre el piso de madera gastado como moretones oscuros. A los 7 años, había aprendido a medir los desastres por el sonido. Un patrón suave significaba que estaban a salvo, pero un torrente rugiente significaba problemas. «Bella, no llores», susurró Madison a su hermanita de 2 años, envuelta en un fular morado contra su pecho como su madre le había enseñado. Los dedos del bebé se aferraban a la chaqueta rosa de Madison, y sus ojos azules mostraban confusión y miedo. «Lo arreglaré todo, lo prometo». Su madre, Charlotte, yacía inmóvil en el sofá hundido con el rostro pálido como la luz de la luna, y respiración superficial y trabajosa. Llevaba 3 días enferma, apenas capaz de levantar la cabeza, y mucho menos de cuidar a sus hijas, y la fiebre la había dejado semiconsciente mientras sus niñas luchaban por sobrevivir. El estómago de Madison rugió con dolor. Lo último que les quedaba de comida, galletas rancias y media lata de frijoles, se había estropeado cuando el techo empezó a gotear. Todo estaba mojado, frío y desmoronado. Intentó salvar las galletas sosteniéndolas sobre su cabeza mientras el agua le goteaba en la cara. Pero fue inútil, la lluvia se lo había llevado todo. Mamá llamó Madison en voz baja. «Necesito ayuda». «¿Qué hago?». Charlotte movió levemente los párpados pero no abrió los ojos. Sus labios formaron palabras que nunca se escucharon. Madison contuvo las lágrimas. Llorar no ayudaría, no alimentaría a Bella, ni repararía el techo, ni mejoraría a mamá. Recordó la lección de su madre sobre emergencias: si pasa algo malo y no puedo ayudarte, llamas al 911. Charlotte la había hecho practicar con el viejo celular, apenas con carga, reservado para emergencias porque no podían pagar un plan mensual. Madison encontró el teléfono en la cocina. Parecía muerto, pero al presionar el botón de encendido, la pantalla parpadeó mostrando 2% de batería. Era su única oportunidad de salvarlas a todas. Marcó los números, pero sus dedos temblorosos y resbaladizos marcaron mal. Y sin darse cuenta llamó a un número almacenado desde hacía más de una década, perteneciente a alguien que Charlotte había amado y perdido. El teléfono sonó varias veces. Madison habló con voz temblorosa. Papá, por favor, ayúdanos. Estamos bajo la lluvia, todo está mojado. Mamá no despierta, no nos queda comida y Bella llora. No sé qué hacer y tengo miedo». Ve más despacio», interrumpió una voz masculina profunda. «Cariño, creo que te has equivocado de número. No soy tu papá». El corazón de Madison se hundió como una piedra. Había fallado. «Pero llamé al 911. No llamaste a mi línea personal. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu madre? Está enferma y no despierta. Y nuestra casa se está desmoronando por la lluvia», dijo Madison rompiéndose en llanto, mientras el agua ya le empapaba la cara. Benjamin Carter estaba congelado en su oficina, 43 pisos sobre la ciudad, mirando su teléfono como si fuera algo sobrenatural. Ese número se suponía que estaba muerto. Era el teléfono de emergencia de su difunta esposa Victoria, el mismo que Benjamin había mantenido activo durante años después de su muerte. Incapaz de soltar esa última conexión, pagaba la factura religiosamente cada mes, conservándolo como un santuario, aunque nadie lo había llamado en 12 años. Hasta ahora.
Escúchame con mucha atención, dijo Benjamin con una calma autoritaria nacida de años de dirigir juntas corporativas. Voy a ayudarte, ¿de acuerdo? Pero necesito que me digas exactamente dónde estás. ¿Cuál es tu dirección? Madison recitó el nombre y número de la calle entre sollozos entrecortados. Benjamin ya estaba en movimiento tomando su abrigo y gritando órdenes a su asistente desde la puerta abierta de la oficina. Cancela todo. Todo y consigue mi coche ahora. Señor, tiene a los inversionistas de Singapur en 20 minutos. No me importa si tengo al presidente en 20 minutos. Consigue el coche. Benjamin atravesó las calles de la ciudad con su conductor, la mente girando con preguntas imposibles. ¿Cómo podía una niña tener el número de Victoria? ¿Por qué ahora, después de tantos años? El GPS del teléfono los guiaba hacia la zona más pobre de Riverside, un área que Benjamin había cruzado cientos de veces, sin realmente verla, un vecindario donde la esperanza era tan escasa como la luz del sol. Cuando llegaron a la dirección se le cortó la respiración. La casa, si aún podía llamarse así, apenas se mantenía en pie. Una esquina había colapsado parcialmente bajo el peso de la tormenta, las tablas colgaban en ángulos peligrosos, y el agua caía por los agujeros visibles del techo. No era solo pobreza, era una catástrofe. Saltó del coche antes de que se detuviera por completo, sus costosos zapatos italianos chapoteando en los charcos, mientras corría hacia la puerta. Esta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando una imagen que se grabaría para siempre en su memoria. Una niña de cabello rubio largo, empapada hasta los huesos, con una chaqueta rosa brillante sobre unos vaqueros rotos, sosteniendo una gran hoja sobre su cabeza como paraguas. Amarrada a su pecho en un portabebés morado, estaba un bebé diminuto de ojos redondos y asustados. «¿Viniste?», susurró Madison con una voz llena de alivio tan puro que Benjamin sintió algo romperse en su pecho, algo que había mantenido encerrado durante 12 largos años. «Por supuesto que vine», respondió con suavidad, arrodillándose en el charco frente a ella para quedar a su altura. «Te lo prometí, ¿no? Ahora vamos a llevarte a ti y a tu hermana a un lugar seguro y seco. ¿Puedes mostrarme dónde está tu madre, Madison?». Asintió y regresó hacia el interior de la casa. Benjamin la siguió, el corazón latiéndole con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por una creciente sensación de temor. Algo en la situación se sentía cósmicamente equivocado, como si hubiera tropezado con una historia escrita mucho antes de ese momento, con tinta invisible que apenas ahora se hacía visible. El interior de la casa era peor de lo que había imaginado, agua goteando por todas partes, muebles que parecían rescatados de basureros, paredes con moho visible, y un frío que emanaba desde los cimientos mismos. Era un lugar donde la supervivencia se medía en días, no en años. Y entonces, la vio la mujer en el sofá, pálida y temblorosa, con el largo cabello rubio pegado a su rostro febril, y las facciones afiladas por la enfermedad y la privación. Benjamin sintió que el mundo se inclinaba, que las rodillas le fallaban. No podía ser. Era imposible. Charlotte. El nombre escapó de sus labios como un susurro, a la vez plegaria y acusación. Los ojos de la mujer se abrieron con dificultad, lucharon por enfocar, y luego se agrandaron con reconocimiento y horror. «Ben. Dios mío, Ben, no, tú no debías. Esto no... Nunca quise que... Estás viva». La voz de Benjamin era hueca. El asombro lo volvía casi mecánico. «Todos estos años, Charlotte, pensamos que estabas muerta. Te lloramos. Victoria te lloró. Nunca dejó de buscarte, nunca. Dejó de culparse por aquella pelea que tuvieron. ¿Y tú? Tú estabas aquí». «Puedo explicarlo», murmuró Charlotte intentando incorporarse, pero se desplomó de nuevo sin fuerzas. «Mamá», gritó Madison corriendo hacia su lado. Benjamin volvió al presente, dejando las preguntas para después, ante la urgencia inmediata. «Tenemos que llevar a tu madre al hospital ahora». Sacó su teléfono y ya marcaba a su médico privado. «Dr. Morrison, soy Benjamin Carter. Lo necesito en Mercy General de inmediato, llevo a una paciente crítica». No interrumpió la voz de Charlotte con una fuerza sorprendente. «No hospitales, no registros. Por favor, ven, te lo suplico. Nos encontrarán.
Se llevarán a mis hijas. Prefiero morir antes que permitirlo. ¿Quién las encontrará?, exigió Benjamin. Pero Charlotte ya había vuelto al semiconsciente su advertencia suspendida en el aire como humo. Madison tiró de la manga del caro abrigo de Benjamin. «Señor, ¿mi mamá va a morir?» Benjamin miró hacia abajo a la niña de 7 años, a su valiente rostro esforzándose por no derrumbarse a la hermanita, que protegía con tanta devoción, y tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. «No, cariño, no permitiré que eso suceda. Me voy a encargar de todas ustedes ahora. Pero necesito que confíes en mí». «De acuerdo». Incluso cuando las cosas parezcan aterradoras, incluso cuando no entiendas lo que está pasando, necesito que confíes en que estoy haciendo lo correcto. ¿Puedes hacer eso? Madison lo estudió con una intensidad que parecía demasiado madura para su edad, como si hubiera aprendido a leer a las personas como una habilidad de supervivencia. Lo que vio allí debió convencerla porque asintió lentamente. «Está bien, confío en ti». «¿Cuál es tu nombre, Benjamin?» «Pero puedes llamarme Ben». «Está bien, señor Ben, confío en ti». En cuestión de minutos, Benjamin coordinó una pequeña operación. Su conductor trajo mantas del coche, su asistente que lo seguía en un segundo vehículo. Comenzó a documentar con fotos el estado de la casa, y Benjamin mismo levantó cuidadosamente a Charlotte del sofá, sorprendido por lo ligera que era, por lo frágil que estaba aquella mujer que había sido la vivaz mejor amiga de Victoria, llena de vida y risas. Madison recogió algunas pertenencias en una pequeña mochila ropa para ella, y para Bella un conejito de peluche gastado, y una pequeña caja de madera que abrazaba protectora. «Estas son las cosas especiales de mamá», explicó. «Tengo que mantenerlas a salvo pase lo que pase». Mientras se acomodaban en el coche de Benjamin, Madison con Bella en brazos, en el asiento trasero junto a su madre, la niña miró por última vez la casa que se derrumbaba. «¿Volveremos?», preguntó suavemente. Benjamin la miró en el espejo retrovisor. «No, Madison, nunca volveremos allí. Te llevo a un lugar seguro, cálido y seco, donde tendrán comida, camas y todo lo que necesiten. Y mamá, dijiste que no al hospital. La llevaré a mi casa. Tengo un médico que hace visitas a domicilio. Cuidará de tu madre allí en privado, sin registros, sin preguntas, solo sanación». Mientras se alejaban de Riverside Street, Benjamin miró la forma inconsciente de Charlotte, a las 2 niñas, que de alguna manera habían terminado con el número de su difunta esposa, a la misteriosa caja que Madison protegía con tanto cuidado, y supo con absoluta certeza que nada de este rescate era accidental. Esto era el destino alcanzando a través del tiempo, corrigiendo algún error cósmico, reuniendo piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Pero la pregunta que lo atormentaba mientras conducían bajo la lluvia hacia su finca era simple y aterradora. ¿Qué secreto valía la pena ocultar en la pobreza durante 15 años? ¿De qué tenía tanto miedo Charlotte, que prefería morir antes que buscar ayuda? ¿Y por qué tenía la creciente sensación nauseabunda de que la respuesta estaba conectada con la muerte de Victoria? La lluvia continuaba mientras dejaban atrás el vecindario destruido, lavando el pasado incluso cuando el futuro se acercaba con la inevitabilidad de un tsunami. En el asiento trasero, Madison susurró suavemente a su hermanita. «Está bien ahora, Bella. Vamos a estar bien. El hombre de la lluvia vino a salvarnos». Benjamin, escuchando esas palabras, se preguntaba si realmente la salvación los esperaba, o si solo había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada para siempre. La finca de Benjamin se extendía sobre 5 acres de terreno cuidado en el exclusivo Millbrook Heights, un mundo aparte de Riverside Street en todos los sentidos. La casa principal era un impresionante ejemplo de arquitectura moderna, todo vidrio y acero, con líneas limpias, diseñadas para maximizar la luz natural, mientras mantenían privacidad absoluta. Al atravesar las puertas de seguridad, Madison presionó el rostro contra la ventana con los ojos abiertos de incredulidad. «¿Señor Ben?», susurró. «¿Vives en un castillo?». A pesar de la gravedad de la situación, Benjamin esbozó una pequeña sonrisa. «Algo así, cariño».
El personal de la casa los recibió en la entrada. Su compostura profesional apenas ocultaba la sorpresa de ver a su empleador llegar con una mujer inconsciente y 2 niños desaliñados. La señora Patricia Hughes, ama de llaves principal durante los últimos 8 años, tomó el mando de inmediato con la eficiencia silenciosa que la hacía invaluable. La suite de invitados del ala este, señor, tiene la habitación contigua para los niños. Perfecto. Y haga que el Dr. Morrison se instale allí de inmediato. Debería llegar en cualquier momento. Ya está aquí, en realidad, dijo una voz distinguida desde el pasillo. El Dr. Richard Morrison, médico personal y viejo amigo de Benjamin, se acercó con su maletín médico. Sus ojos agudos evaluaron rápidamente la escena deteniéndose en el pálido rostro de Charlotte, con preocupación profesional. Llévenla arriba de inmediato. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente e intermitente durante la última hora?, respondió Benjamin cargando a Charlotte por la gran escalera con una suavidad sorprendente. Antes de eso, su hija dice que apenas respondía desde hace 3 días. Madison y Bella lo siguieron de cerca, la mayor negándose a separarse de su madre ni un momento. La señora Hughes intentó guiarlas a la habitación infantil, ofreciéndoles chocolate caliente y ropa limpia, pero Madison se plantó firmemente. Necesito quedarme con mamá. Cariño, el doctor necesita espacio para trabajar, empezó la ama de llaves. No, la voz de Madison, para tener solo 7 años, sonó decidida. Mamá se asusta cuando despierta en lugares extraños. Me necesita. Benjamin intervino con calma. ¿Qué te parece esto? Puedes sentarte justo afuera de la puerta donde puedas oír todo, y en cuanto el doctor termine podrás entrar. Trato hecho. Madison lo pensó un momento y asintió con cierta reticencia. La señora Hughes, siempre eficiente, preparó una silla cómoda, almohadas y mantas, creando un pequeño nido en el pasillo. En pocos minutos, ambas niñas estaban envueltas en batas blancas demasiado grandes, sorbiendo chocolate caliente, que Madison probó con cuidado antes de dárselo a Bella, un gesto que decía mucho sobre la responsabilidad que esa niña había asumido. Dentro de la habitación, el Dr. Morrison trabajaba rápido. Su examen era minucioso y cada vez más preocupado. Benjamin observaba desde la ventana cómo la lluvia finalmente comenzaba a amainar, mientras su mente giraba con recuerdos y preguntas. Ben, dijo el doctor en voz baja, esta mujer está gravemente desnutrida, deshidratada, y sufre una neumonía casi crítica. Necesito saber por qué no estamos en un hospital. ¿En qué me estoy metiendo? Benjamin se apartó de la ventana, el rostro sombrío. Porque me rogó específicamente que no la llevara. Dijo que la encontrarían y le quitarían a sus hijas. ¿Y le creíste? Podría ser paranoia por la fiebre. Le creí porque la conocí hace 15 años. Era la mejor amiga de Victoria. El Dr. Morrison se quedó quieto con el estetoscopio en la mano. ¿La amiga que desapareció? ¿Charlotte Morgan? Charlotte Morgan, confirmó Benjamin, que al parecer no desapareció, solo se desvaneció en una pobreza tan absoluta que parecía otro mundo. ¿Y las niñas, las suyas? La mayor tiene 7, la bebé 2. El doctor asimiló la información y volvió a concentrarse en su paciente. Bueno, aparte del misterio, necesita cuidados intensivos. Puedo mantenerla estable aquí, pero requerirá vigilancia constante, antibióticos por vía intravenosa y mucho equipo médico. No es una simple gripe, Ben. Lleva enferma mucho tiempo, y la desnutrición ha comprometido gravemente su sistema inmunitario. Si no intervenimos con fuerza en las próximas 48 horas, podríamos perderla. La frase clínica perderla golpeó a Benjamin como un puñetazo. Ya había perdido a Charlotte una vez, la había llorado junto con Victoria. La idea de encontrarla solo para verla morir otra vez era insoportable. Y no solo por las niñas que esperaban fuera. Lo que necesites, dijo con firmeza, dinero, equipo personal, lo que haga falta para salvarla. Durante las siguientes horas, la casa de Benjamin se transformó en una clínica privada. Llegaron enfermeras, se instaló equipo médico, y Charlotte fue conectada a sueros que bombeaban antibióticos y nutrientes en su cuerpo agotado. Mientras tanto, Madison mantenía su guardia en el pasillo, respondiendo con precisión sorprendente a las preguntas del doctor sobre los síntomas de su madre. Hiciste un gran trabajo cuidándola, le dijo el doctor Morrison. Un trabajo muy bueno.
No muchos niños de tu edad sabrían mantenerla hidratada o tratar de bajarle la fiebre. ¿Dónde aprendiste eso? Mamá me enseñó. Contestó Madison simplemente. Dijo que yo era su ayudante por si alguna vez se enfermaba demasiado para cuidarnos. Me hizo practicar muchas veces. La revelación tan casual resultó desgarradora. Una madre tan convencida del peligro que había entrenado a su hija de 7 años para ser su enfermera. ¿Qué clase de vida había llevado Charlotte? ¿De qué huía cuando cayó la noche sobre Millbrook Heights? La casa adoptó un ritmo extraño. Charlotte seguía inconsciente pero estable, respirando con mayor facilidad gracias al oxígeno. Bella, agotada por el trauma del día, dormía en una cuna que la señora Hughes había conseguido milagrosamente en 1 hora. Pero Madison se negó a dormir permaneciendo firme en su silla del pasillo, a pesar de lo tarde que era. Benjamin le llevó un sándwich y jugo sentándose a su lado. «Deberías descansar, Madison. Tu madre está en buenas manos». «¿Y si despierta y no estoy?», preguntó la niña con voz pequeña y cansada pero obstinada. «¿Y si piensa que la dejamos?». «Yo me quedaré con ella», ofreció Benjamin. «Y si se mueve aunque sea un poco, iré a buscarte de inmediato». Promesa de scout. Madison lo miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. «¿Lo prometes?». «No mentirás, lo prometo, y nunca rompo mis promesas». «Mamá también dice eso, pero a veces tiene que romperlas porque la vida es difícil». Madison mordió su sándwich pensativamente. «¿Eres realmente rico como en las películas, Benjamin?». Sonrió ante la pregunta. «Supongo que sí lo soy». «Entonces, ¿por qué viniste a ayudarnos?». «La gente rica no suele ayudar a personas como nosotros. Mamá dice que fingen que somos invisibles». La observación lo golpeó profundamente más aún porque era verdad. ¿Cuántas veces había pasado frente a la pobreza sin verla escribiendo cheques a beneficencias para tranquilizar su conciencia? Si no fuera por aquella llamada imposible, seguiría siendo ciego por elección. «Tu mamá conocía a mi esposa», dijo Benjamin con cuidado. «Hace mucho tiempo eran muy amigas. Y luego tu mamá se fue y mi esposa estuvo muy triste. Nunca dejó de extrañarla ni de preguntarse qué le había pasado». «¿Tu esposa está aquí?». «Se alegrará de ver a mamá otra vez». Benjamin sintió un nudo en la garganta. «Mi esposa murió hace 12 años, Madison». «Oh, lo siento», susurró la niña. «Morir es muy triste. Espero que mi mamá no muera». «No morirá», respondió Benjamin con más seguridad de la que sentía. «El doctor Morrison es el mejor. La ayudará a mejorar». «¿Y después?». «Después de que esté mejor, ¿qué será de nosotras?». Benjamin evitaba esa pregunta, pero la franqueza de la niña exigía verdad. «No lo sé todavía, pero te prometo algo, estarán seguras. Tendrán comida, ropa y un lugar cálido para dormir. No más lluvia entrando por el techo, no más frío ni hambre. Esa parte de tu vida terminó». «¿Pero por qué?», preguntó Madison con la voz temblorosa. «¿Por qué harías eso por personas que no conoces?». Benjamin extendió la mano despacio y apartó un mechón de su cabello rubio. «Porque una niña muy valiente me llamó bajo la lluvia pidiendo ayuda y porque no estuve allí cuando tu mamá la necesitó hace 15 años. Pero ahora sí. ¿Entiendes, Madison?». Asintió lentamente, ya con los ojos pesados. «Señor Ben, ¿puedo preguntarte algo, claro? Cuando mamá despierte, ¿se enojará porque estamos aquí?». Siempre decía que debíamos escondernos, que no era seguro que nadie supiera de nosotras. Arruiné todo al llamarte. Aquella pregunta revelaba un mundo, una niña criada en el miedo, convencida de que ser vista era peligroso y que la ayuda podía ser una trampa. ¿Qué había vivido Charlotte? ¿De qué las protegías salvaste a tu familia, Madison?, dijo Benjamin con suavidad. «Salvaste la vida de tu madre, de tu hermana, y quizá la tuya también. Eso no es arruinar nada. Eso es ser una heroína». Madison rompió a llorar, dejando salir por fin el terror de los últimos días. «Tenía tanto miedo. Pensé que mamá iba a morir. Pensé que Bella y yo íbamos a quedarnos solas». Benjamin la abrazó con ternura, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre sollozos. «Ya no estás sola», le susurró. «Te tengo a ti, a todas ustedes».
Permanecieron así hasta que la respiración de Madison se volvió tranquila y se quedó dormida. Benjamin la levantó con cuidado, casi no pesaba nada, y la llevó a la habitación donde Bella dormía. La arropó hasta la barbilla y se quedó observando su rostro bajo la tenue luz. Era increíble lo parecida que era a Charlotte. A esa edad la misma barbilla firme, los mismos ojos expresivos, el mismo cabello dorado. Pero había algo más en sus rasgos, algo que no lograba identificar. De regreso en la habitación de Charlotte, Benjamin pidió a la enfermera un momento a solas. Se sentó junto a la cama observando a la mujer que había atormentado los sueños y la culpa de Victoria durante años. «No sé si puedes oírme, Charlie», dijo en voz baja usando el apodo de Victoria, «pero tienes que despertar. Tienes que explicar qué pasó, dónde has estado, por qué desapareciste. Victoria murió pensando que te había alejado, que fue culpa suya. Nunca supo la verdad, nunca la tuvo». Charlotte seguía inmóvil, el rostro tranquilo, la máscara de oxígeno empañándose con cada respiración. «¿Y tus hijas?» «Son extraordinarias, Charlie. Madison es tan valiente, tan protectora. Me recuerda a ti cuando eras así de pequeña, fuerte, terca y decidida. Victoria habría amado ser su tía. Las habría consentido hasta malcriarlas». La voz de Benjamin se quebró. «Deberías habernos llamado. Cualquiera que fuera el problema en el que estabas, de lo que estuvieras huyendo, te habríamos ayudado. ¿Por qué no confiaste en nosotros?» La única respuesta fue el constante pitido del monitor cardíaco y el suave silbido del oxígeno. Benjamin se quedó toda la noche dormitando inquieto en la silla, despertando con cada pequeño sonido. Alrededor de las 3 de la madrugada, Charlotte se movió. Sus ojos se abrieron brevemente, se posaron en Benjamin, y por un momento la confusión dio paso al reconocimiento, luego a algo que parecía arrepentimiento. Ben susurró con voz débil bajo la máscara de oxígeno. «Lo siento. Tanto. Nunca quise esto. Shh, no hables. Necesitas descansar, recuperar fuerzas. Las niñas están bien durmiendo en la habitación de al lado perfectamente». Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. «Gracias. Pero tienes que tener cuidado. Él lo sabrá. Siempre lo sabe». «¿Quién, Charlotte? ¿De quién tienes miedo?» Pero ya había vuelto a perder el conocimiento, dejando su advertencia suspendida en el aire como una profecía. Cuando amaneció sobre Millbrook Heights, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, Benjamin estaba junto a la ventana viendo llegar el nuevo día. Detrás de él, Charlotte respiraba con regularidad. Su estado se había estabilizado, aunque aún estaba lejos de recuperarse. En la habitación contigua, 2 pequeñas dormían tranquilas, tal vez por primera vez en sus vidas. Y en algún lugar de aquella casa inmensa, en el cajón cerrado, con llave del despacho de Benjamin, estaban los antiguos diarios de Victoria, los que nunca había podido leer tras su muerte, los que quizás contenían respuestas a preguntas que apenas ahora empezaba a formularse. ¿Qué secreto había hecho huir a Charlotte? ¿Qué había sabido o sospechado Victoria? ¿Y por qué tenía Benjamin esa sensación inevitable de que la verdad, cuando saliera a la luz, destruiría todo lo que creía saber de su pasado? La lluvia había cesado, pero la tormenta que él presentía apenas comenzaba. Pasaron 3 días en una especie de realidad suspendida. Charlotte mejoró lentamente bajo el cuidado del doctor Morrison. La fiebre cedió, su respiración se fortaleció, y su conciencia regresó en intervalos cada vez más largos y lúcidos. Sin embargo, cada vez que Benjamin intentaba preguntarle sobre el pasado, sobre lo ocurrido 15 años atrás, ella se alteraba, su ritmo cardíaco se disparaba en los monitores, y él terminaba prometiendo que hablarían más adelante cuando estuviera más fuerte. Mientras tanto, Madison y Bella se adaptaban a su nuevo entorno con una mezcla de asombro y cautela. La señora Hughes las había llevado a comprar ropa que les quedara bien, zapatos sin agujeros, juguetes, y libros que Madison observaba con casi devoción. La pequeña pasaba horas en la biblioteca de la casa leyendo cuentos ilustrados a Bella, trazando con su dedo cada palabra como si quisiera grabarla en su memoria. Nunca ha tenido acceso a libros, antes le había susurrado Charlotte a Benjamin, durante uno de sus momentos lúcidos, observando a sus hijas desde la puerta.
No podíamos pagarlos. La biblioteca estaba demasiado lejos para ir caminando con las dos. Intenté enseñarle con etiquetas de comida y letreros de la calle, pero su voz se había quebrado, entonces la vergüenza y el pesar marcando su rostro pálido. Benjamin había descubierto que a pesar de no haber ido nunca a la escuela, Madison leía a un nivel muy superior al de su edad. Charlotte la había enseñado usando cualquier cosa que encontraran: periódicos sacados de la basura, carteles publicitarios memorizados durante sus raras salidas del vecindario. El hambre de conocimiento de la niña era casi desesperada, como si comprendiera instintivamente que aprender era la escalera para salir del pozo en el que su madre había caído. En la mañana del cuarto día, Benjamin encontró a Madison en la biblioteca, esta vez mirando una fotografía enmarcada sobre el estante, una imagen de tiempos mejores mostrando a Benjamin y Victoria en su boda riendo, mientras caía confeti a su alrededor. A su lado, como dama de honor, estaba una joven Charlotte Morgan, radiante con un vestido azul y una sonrisa luminosa. «Esa es mi mamá», dijo Madison en voz baja sin apartar la vista. «¿Se ve tan feliz? Nunca la he visto así en la vida real, solo en las fotos de su caja especial». «¿La caja de madera que trajiste de la casa?», preguntó Benjamin. Madison asintió. «La guarda bajo la almohada siempre. A veces de noche, cuando cree que Bella y yo dormimos, la oigo llorar mientras la mira, pero nunca me deja ver qué hay dentro». La curiosidad de Benjamin se intensificó. ¿Qué contenía esa caja? ¿Qué fragmentos del pasado había guardado Charlotte durante tantos años de miseria? ¿Dónde está ahora la caja? En la habitación de mamá, bajo su almohada, como siempre. La puse ahí para que supiera que la mantuve a salvo. Esa tarde, mientras Charlotte dormía y las enfermeras estaban de descanso, Benjamin se encontró de pie junto a su cama, mirando la ligera protuberancia bajo la almohada. Habría sido tan fácil mirar para saciar sus preguntas ardientes sobre lo que había fracturado tan completamente su círculo de amigas, pero no lo hizo. Algún límite de privacidad y respeto lo contuvo, aunque sus dedos picaban por meter la mano bajo esa almohada. Los secretos de Charlotte eran suyos para revelar en sus propios términos cuando estuviera lista, y la decisión de no invadir su intimidad se recompensó esa misma noche, cuando Charlotte, por fin, lo bastante fuerte para sentarse con almohadas a su espalda, pidió hablar con él en privado. «Las niñas», preguntó primero, como siempre. «Bella está bañándose con la señora Hughes. Madison se está enseñando ajedrez con un libro que encontró. Ya le ganó a la computadora en modo fácil 2 veces». Un fantasma de sonrisa cruzó el rostro de Charlotte. «Están lista, Ben. Más lista de lo que yo fui nunca. Merecen algo mejor de lo que yo les di. Las dos merecen. Dime cómo ayudarte, dime de qué huyes para que pueda protegerlas». La sonrisa de Charlotte se desvaneció, y guardó silencio tanto tiempo que Benjamin temió que volviera a cerrarse en su silencio protector. Pero al fin habló con la voz apenas un susurro. «¿Recuerdas a Jason Whitmore?». El nombre golpeó a Benjamin como un puñetazo en el estómago. Jason Whitmore, capitalista de riesgo, dinero de familia, sonrisa pulida y ojos fríos. Él y Benjamin se movían en los mismos círculos sociales 15 años atrás, compitiendo por negocios e influencia. Benjamin nunca había confiado en el hombre. Percibía algo depredador bajo esa fachada, pero no había pruebas. «Lo recuerdo», dijo Benjamin con cuidado. «¿Qué tiene que ver contigo?». Todas las manos de Charlotte retorcían la manta nerviosas. «Tiene todo que ver con por qué desaparecí, por qué me escondí, por qué preferiría morir en esa casa que arriesgarme a que me encuentren». Respiró con dificultad, y su relato salió a borbotones como si hubiera cedido una presa hace 15 años. «Jason me persiguió sin piedad. Al principio fue encantador, atento, generoso. Me halagó, y yo fui estúpida. Cuando comprendí lo que era realmente controlador, posesivo, peligroso, ya estaba atrapada. Era abusivo y, lo peor, calculador. Nunca dejaba marcas visibles. Me aisló de mis amigas tan sutilmente que no lo noté hasta que Victoria y yo tuvimos aquella terrible pelea. Jason la orquestó, nos manipuló a las dos. Victoria murió sin saber que él había torcido sus palabras,
y nos había mentido para separarnos. Benjamin se sintió enfermo ante la idea de cómo aquello había atormentado a Victoria y la había hecho culparse. Intenté dejarlo muchas veces, continuó Charlotte, con la voz cobrando fuerza, pero él tenía conexiones, policías, jueces, trabajadoras sociales. Amenazó con que me declararan incapaz mentalmente con internarme. Le creí había visto su poder, así que me quedé planificando la fuga con cuidado. Una noche hace 7 años y medio, cuando Jason estaba de viaje, finalmente corrí. No llevé nada más que la ropa que tenía puesta y el poco dinero escondido. Cambié de nombre, me teñí el pelo, me mudé a Riverside, el último lugar donde alguien con dinero buscaría. Encontré trabajo en efectivo limpiando casas sin quedarme mucho en un sitio. Estaba libre Ben. Asustada pero libre, dijo apretando la manta. Pensé que había escapado, pero 6 meses después, descubrí que estaba embarazada el hijo de Jason. Al principio me horrorizó, pero Madison... Su voz se suavizó. Madison me salvó. Me dio un propósito. No registré su nacimiento oficialmente, sin número de seguridad social, sin registros hospitalarios. Legalmente no existe. Fue la única manera de mantenerla a salvo de él. Cuando Benjamin comprendió la magnitud, la cara de Charlotte se llenó de nuevo de dolor, y Bella 2 años atrás pensé que estaba a salvo. Creí que Jason se había alejado. Conocí a alguien bueno, amable, que no preguntaba demasiado. Estuvimos 6 meses. Fui descuidada. Bajé la guardia y de alguna manera Jason lo supo. Vino tras nosotros, y lo peor, mató a Mark, el hombre con quien salía. Lo hizo parecer un accidente, pero su mensaje fue claro. Luego se esfumó como un fantasma, dejándome para darme cuenta de que estaba embarazada del bebé de Mark. Desde entonces, he estado moviéndome por Riverside, sin quedarme más que unos meses en cada sitio, siempre mirando por encima del hombro. Benjamin procesó la historia de horror con la mente llena de rabia e incredulidad. Charlotte. Si lo que dices es cierto, tenemos que ir a la policía a pedir protección. No, Charlotte le sujetó el brazo con una fuerza sorprendente. No entiendes. Jason no es solo rico, está conectado. Tiene a medio cuerpo de policía en su nómina. La última vez que intenté pedir ayuda hace 15 años, el oficial con el que hablé llamó directamente a Jason. Apenas logré escapar. Desde entonces, solo ha ganado más poder. Es intocable, Ben. Completamente intocable. Nadie es intocable. Hay leyes, hay protección para personas en tu situación. Las leyes son para la gente que tiene identidad. Ben, yo no existo legalmente. Mis hijas tampoco. Somos fantasmas. ¿Y si Jason llega a saber de ellas? La voz de Charlotte se quebró por completo, las tomará. Se llevará a mis niñas y no volveré a verlas. O peor. Ni siquiera puedo decirlo. No puedo permitir que pase. Prefiero morir. Prefiero que crean que estoy muerta antes que arriesgarme a que él las encuentre. La desesperación en su voz era palpable, el miedo real y profundo. Benjamin se recostó intentando pensar en aquella situación imposible. ¿Por qué conservaste el viejo teléfono de emergencia de Victoria? Fue, así como Madison me llamó. Marcó lo que creía que era el 911, pero en realidad era ese número. Charlotte cerró los ojos. Lo encontré después de que Victoria murió. Estuve en su funeral, Ben, oculta entre la gente con un disfraz. Necesitaba despedirme aunque fuera desde lejos. Después fui a nuestro antiguo punto de encuentro en el parque, y allí encontré un paquete que ella había dejado. Dentro estaba su teléfono de emergencia y una carta. Escribía que si alguna vez necesitaba ayuda, debía llamar a ese número. Ella lo mantenía activo para mí con la esperanza de que un día me comunicaría, pero nunca lo hice. Tenía demasiado miedo. Y ahora ella se ha ido y nunca pude decirle nada, nunca pude disculparme ni explicarle. El dolor y el remordimiento eran abrumadores. Benjamin sintió que volvía a llorar por Victoria, imaginándola pagando año tras año la factura de aquel teléfono, esperando una llamada de su amiga perdida, sin perder la fe cuando todos los demás ya la habían perdido. Pero mantuve el teléfono cargado, susurró Charlotte.
Era mi conexión con ella, con la vida que perdí. Le dije a Madison que si alguna vez había una emergencia y yo no podía ayudar, marcara el 911 en ese teléfono. Nunca imaginé que realmente tendría que hacerlo. Nunca pensé que eso la llevaría hasta ti. Tal vez Victoria lo sabía, dijo Benjamin, en voz baja. Tal vez una parte de ella sabía que de algún modo ese teléfono te traería de vuelta a salvo. Guardaron silencio un largo rato, dejando que el peso de aquella revelación se asentara entre ellos. Finalmente Benjamin habló con una determinación tranquila. Jason Whitmore no te encontrará aquí. Mi seguridad es de primera categoría y, más importante, no hay ningún rastro que te conecte conmigo. Para todos los efectos sigues siendo un fantasma. Pero Charlotte, no podemos vivir escondidos para siempre. Tus hijas merecen existir, tener identidad, ir a la escuela, llevar una vida normal. Necesitamos un plan a largo plazo. ¿Qué clase de plan?, preguntó Charlotte con cansancio. Los ojos de Benjamin se endurecieron. Uno en el que dejemos de huir y empecemos a pelear. Pero primero debes recuperarte por completo, y yo necesito investigar, hacer algunas llamadas a personas en las que confío. ¿Me permitirás hacerlo? ¿Me dejarás ayudarte como Victoria habría querido Charlotte? Lo observó largo rato, buscando algo en su rostro. Sinceridad, fuerza, quizás. Lo que vio debió bastarle porque asintió lentamente. Está bien, confiaré en ti. Pero Ben, tienes que entender en qué te estás metiendo. Jason Whitmore es peligroso, vengativo. Si descubre que me estás protegiendo, irá tras ti también. Destruirá tu empresa, tu reputación, todo. Que lo intente, respondió Benjamin con gravedad. He construido mi imperio por medios legítimos. No tengo nada que ocultar ni nada que temer de él. Y a diferencia de ti, tengo recursos, abogados y contactos propios. Si esto se convierte en una guerra, estoy preparado. ¿Por qué?, preguntó Charlotte en voz baja. ¿Por qué arriesgarías todo eso por nosotras? No somos nada para ti. Benjamin se levantó y caminó hacia la ventana donde la lluvia había vuelto a caer, ahora suave, no la tormenta violenta que los había reunido. No son nada, dices. Pero eso no es verdad. Eres la amiga de Victoria. Eres una madre que intenta proteger a sus hijas. Y esas niñas en la habitación de al lado me llamaron bajo la lluvia pidiendo ayuda. No soy el tipo de hombre que da la espalda a eso. No más. Lo que no dijo, lo que apenas admitía ante sí mismo, era que en los 4 días desde que Madison y Bella habían entrado en su vida, algo en él había despertado. Su casa vacía durante 12 años, salvo por el personal, y las cenas de negocios de pronto volvía a sentirse viva. La risa de Madison al descubrir la biblioteca, los balbuceos felices de Bella durante el desayuno. Incluso la presencia de Charlotte, tan compleja como era, llenaba un vacío que había olvidado que existía. «¿Descansa?», dijo Benjamin con suavidad. «El doctor Morrison quiere que mañana empieces a caminar un poco por la habitación si te sientes con fuerzas. Pequeños pasos hacia la recuperación». Cuando Benjamin llegó a la puerta, Charlotte lo llamó una vez más. «Ben, gracias por todo, por no alejarnos, por creerme, por preocuparte». Él se detuvo y la miró, esa mujer que de algún modo había vuelto a su vida cargando secretos, hijas, y un universo entero de dolor. «Gracias a ti por sobrevivir, Charlie. Victoria estaría tan feliz de saber que sigues viva. Y yo también lo estoy». Esa noche, solo en su despacho, Benjamin encendió su portátil y comenzó a investigar a Jason Whitmore. Lo que descubrió en 3 horas le heló la sangre. Whitmore se había vuelto aún más poderoso, su firma de capital de riesgo. Controlaba ahora grandes partes de empresas tecnológicas, proyectos inmobiliarios y, curiosamente, varias compañías de seguridad privada. Había rumores, nada probado, pero sí susurros sobre actividades que bordeaban la ilegalidad. Más inquietantes aún fueron los patrones que Benjamin notó en las columnas de Sociedad durante los últimos 15 años. Al menos 3 mujeres relacionadas sentimentalmente con Whitmore habían desaparecido sin escándalos ni denuncias. Simplemente se habían desvanecido de la vida pública, igual que Charlotte. Benjamin se reclinó con la mente girando en torno a posibilidades oscuras.
¿Cuántas mujeres había aterrorizado Whitmore hasta el silencio? ¿Cuántas vidas había destruido con su mezcla de riqueza, contactos y crueldad calculada? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Hughes asomó con una disculpa. «Perdone que lo moleste, señor, pero Madison pregunta por usted. Se despertó de una pesadilla y no quiere dormirse sin asegurarse de que sigue aquí». Benjamin la siguió hasta la habitación de la niña donde Madison estaba sentada en la cama abrazando su conejo de peluche, gastado el rostro aún húmedo de lágrimas. Bella, milagrosamente, dormía plácida en la cuna. «Señor Ben», susurró Madison, «soñé que el hombre malo nos encontraba y que usted nos mandaba lejos». Benjamin se sentó al borde de su cama con el corazón apretado por el miedo que oía en su voz. «Nunca te enviaré lejos, Madison. Tú, Bella y tu mamá están a salvo aquí. Te lo prometo. Y si el hombre malo viene, mamá dice que siempre nos encuentra al final. Entonces yo me encargaré de él. Y escucha, Madison, ya no tienes que tener miedo ni proteger a todos sola. Ese es mi trabajo ahora. Tú eres una niña. Se supone que debes leer, jugar, aprender y ser feliz». ¿Puedes intentar hacer eso? Madison lo pensó como si el concepto le resultara extraño. «No sé cómo ser solo una niña. Siempre tuve que tener cuidado, vigilar a Bella, asegurarme de que mamá estuviera bien. Entonces te enseñaré», dijo Benjamin con suavidad. «A partir de mañana empezaremos a enseñarte a tener 7 años, no 27. ¿Trato hecho?» Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Madison. «Trato hecho. ¿Puedo preguntarle algo, señor Ben, siempre? Si usted no es nuestro papá y mamá dice que el verdadero se fue para siempre, ¿podría ser como un papá solo fingir?» La pregunta golpeó a Benjamin con una fuerza inesperada. Desde la llamada bajo la lluvia no se había permitido pensar en qué papel jugaba realmente en la vida de esas niñas. Rescatador, protector, proveedor. Pero padre era otra cosa, algo permanente con responsabilidades que lo asustaban. Sin embargo, al mirar el rostro esperanzado de Madison, esa vulnerabilidad que rara vez mostraba Benjamin, asintió. «Sería un honor ser como un papá para ti y para Bella si eso quieres. Y si tu mamá está de acuerdo». «Lo estará», respondió Madison con convicción. «Le oí decirle al doctor que usted es un buen hombre. Mamá no dice eso de nadie. Normalmente dice que los hombres son peligrosos. La mayoría no lo son», la corrigió Benjamin con suavidad. «Pero los que sí pueden ser muy peligrosos. Tu mamá lo aprendió de la peor manera. Pero ahora está segura. Todas lo están». Madison se recostó satisfecha. «Señor Ben, ¿me leería un cuento? Mamá solía inventarlos, pero todavía está muy enferma». Benjamin tomó un libro del estante, un cuento de hadas bellamente ilustrado sobre una princesa que se salvaba a sí misma, y leyó hasta que la respiración de la niña se volvió tranquila y regular. Al salir en silencio vio a Charlotte en el umbral de su habitación apoyada en un andador, observándolo con una expresión difícil de descifrar. «Eres bueno con ella», dijo en voz baja. «Natural. Es fácil ser bueno con ella», respondió Benjamin. «Es brillante, valiente y amable, a pesar de todo lo que ha pasado». «La criaste bien, Charlotte». «La crié con miedo», susurró ella. «Le enseñé a esconderse, a tener miedo, a no confiar en nadie», respondió Charlotte con tristeza. «Eso no es criar, es entrenamiento para sobrevivir». «La mantuviste con vida», dijo Benjamin con suavidad. «A las 2. Eso es más de lo que muchos padres logran en circunstancias mucho más fáciles». Permanecieron de pie en el pasillo silencioso 2 personas unidas por la tragedia, y la casualidad por el amor de una mujer muerta, y la llamada desesperada de una niña bajo la lluvia. «Mañana», dijo Benjamin, «empezamos a planear tu futuro en lugar de seguir sobreviviendo a tu pasado. El doctor Morrison dice que ya estás lo bastante fuerte para conversaciones reales. Así que mañana averiguaremos cómo hacer que tú y las niñas existan legalmente, otra vez cómo protegerlas para siempre, y cómo asegurarnos de que Jason Whitmore nunca vuelva a proyectar sus sombras sobre sus vidas. ¿De acuerdo? De acuerdo».
asintió Charlotte con lágrimas brillando en los ojos. Y Ben. Gracias por leerle a Madison. Ella necesita eso. Necesita sentirse una niña normal. Me alegra que estés aquí para darle eso. Cuando Benjamin regresó a su despacho, no pudo quitarse la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Los últimos 4 días habían sido sobre sobrevivir, salvar la vida de Charlotte, estabilizar la situación, ofrecer seguridad y consuelo. Pero lo que venía ahora era mucho mayor: desmantelar el poder de Jason Whitmore y construir un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. La lluvia los había unido. Ahora llegaba el momento de ver si podrían resistir la tormenta que se acercaba. En su habitación, Charlotte sacó la pequeña caja de madera de debajo de la almohada y acarició sus bordes desgastados. Dentro, había tesoros de otra vida: la carta de Victoria, algunas fotografías y algo más. Algo que todavía no había mostrado a Benjamin, algo que lo cambiaría todo cuando encontrara el valor para revelarlo. Pero no esa noche. Esa noche, por primera vez en 15 años, Charlotte Morgan se durmió sintiendo algo que había olvidado: que existía esperanza. Pasaron 2 semanas en un ritmo casi irreal. Charlotte se fortalecía día a día, pasando del andador al bastón y luego a caminar sin ayuda. El color volvió a sus mejillas y la mirada atormentada en sus ojos se suavizó, aunque nunca del todo. Madison y Bella florecieron de formas que rompían y sanaban el corazón al mismo tiempo. La señora Hughes las había tomado bajo su ala, enseñaba a Madison a hornear y leía interminables cuentos a Bella. El vocabulario de la pequeña explotó. Pasó de decir 10 palabras a hablar en oraciones completas su personalidad, emergiendo como una flor al sol. Benjamin había contratado a una tutora para evaluar el nivel educativo de Madison. La profesora Janet Collins salió de la primera sesión con expresión atónita. Señor Carter, esa niña lee al nivel de 10º grado. Su razonamiento matemático es extraordinario. Aprendió álgebra básica en 3 días con los libros de su biblioteca. He trabajado con niños superdotados durante 20 años y jamás he encontrado una mente como la suya. El informe llenó a Benjamin de orgullo y de ira orgullo por la resiliencia de Madison, ira por los años robados por la crueldad de un hombre. Su investigación sobre Whitmore se había ampliado con la ayuda del abogado Marcus Stevenson y la investigadora Sarah Chen. Lo que descubrieron era condenatorio: un patrón de 2 décadas, múltiples mujeres desaparecidas y irregularidades financieras que sugerían fraude. Los delitos financieros podemos probarlos, explicó Marcus, pero los abusos son más difíciles sin testimonio. Charlotte no testificará, dijo Benjamin con firmeza. Tiene que haber otra forma. Quizá la haya, respondió Sarah. Identifiqué a 6 mujeres que estuvieron involucradas con Whitmore. 3 son inalcanzables, pero 3 podemos localizarlas. Si una sola habla con la información de fondo de Charlotte, podremos construir un caso. Fue en la 3ª semana cuando llegó el primer avance. Y la primera complicación. Señor, hay alguien en la entrada, anunció la señora Hughes alarmada. Una mujer pregunta por Charlotte por su nombre. Charlotte palideció. No tengo hermana, es una trampa. Pero las cámaras mostraban a una mujer rubia de unos 30 y tantos, con traje de diseñadora y los ojos enrojecidos de llorar. Es Rachel Whitmore, susurró Charlotte, la hermana menor de Jason. Contra todo instinto, Benjamin autorizó su entrada con seguridad de guardia. Rachel entró y cayó de rodillas sollozando. Lo siento tanto. No lo sabía. Pensé que solo lo habías dejado. No sabía que te estaba casando hasta hace 2 días. Charlotte permaneció inmóvil. ¿Qué pasó hace 2 días? Rachel respiró hondo. Encontré archivos en la caja fuerte de Jason. Carpetas de cada mujer que controló, informes de vigilancia, fotografías. Charlotte, tu carpeta era la más gruesa. Te ha estado siguiendo todo este tiempo. Sabe sobre tus hijas. La habitación estalló en shock. Sabe de Madison y Bella, susurró Charlotte. Rachel asintió con desesperación. Ha estado esperando, observando.
Quería que sufrieras. Está planeando llevarse a las niñas cuando sean mayores para demostrar que incluso tus hijas le pertenecen, dijo Rachel con la voz rota. Benjamin sintió náuseas ante semejante nivel de crueldad calculada. ¿Por qué nos lo dices ahora?, preguntó Marcus con dureza. Rachel tembló. Porque encontré una carpeta más. La de mi hija. Jason está reuniendo información sobre mi pequeña Catherine de 6 años. El mismo patrón. Ya está planeando. No pudo continuar. Charlotte se movió entonces arrodillándose junto a ella. Tu hija está a salvo con mi exmarido en Boston. La envié esta mañana. Luego tomé todo lo que había en la caja fuerte de Jason y escapé. Rachel la miró desesperada. Sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, por favor, ayúdenme a detenerlo antes de que toque a otra persona. Antes de que toque a mi bebé. Charlotte dudó un momento, pero sus instintos de madre prevalecieron. ¿Qué hay en el sobre? Las manos de Rachel temblaban. Copias de todo, informes de vigilancia, registros financieros y grabaciones telefónicas. Jason grababa sus amenazas, sus bravuconadas, documentaba sus propios crímenes como trofeos. Marcus casi se lanzó hacia adelante. Esto es admisible con testimonio. Hay más, interrumpió Rachel. Sé dónde guarda los originales, sus códigos de seguridad, contraseñas, todo. Y está en Singapur por 72 horas. Su casa estará casi vacía. Sarah Chen se inclinó hacia adelante. Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo. Sugiero que si las autoridades recibieran un aviso anónimo y tuvieran motivos para ejecutar una orden de registro, podrían encontrar años de pruebas de abuso, fraude e intimidación. Es arriesgado, advirtió Marcus. No saldrá mal, replicó Rachel con repentina firmeza. Jason me enseñó a cubrir rastros. Nunca imaginó que usaría esas habilidades contra él. Esta es nuestra oportunidad mientras está fuera del país, mientras tenemos acceso a todo. Charlotte asintió decidida. Hazlo. No solo por nosotras, sino por las demás, por la hija de Rachel. Terminamos con esto ahora. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino. Sarah activó sus contactos en las fuerzas del orden. Marcus formó un equipo legal. Rachel aportó planos detallados y testimonio. Charlotte grabó una declaración describiendo sus años con Jason, sus amenazas y su patrón de control. Benjamin utilizó cada conexión para asegurarse de que la investigación no pudiera ser silenciada. Contactó periodistas de confianza, preparó comunicados de prensa y creó un fondo legal para las víctimas. Madison, consciente de que algo importante ocurría, preguntó: «¿Estás deteniendo al hombre malo, señor Ben?» «Lo estamos intentando, cariño». «Bien. Cuando lo detengas, podemos quedarnos aquí contigo. Me gusta tener un papá de mentira que lee cuentos». Benjamin la abrazó. «Pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Esta es su casa ahora». Al tercer día, agentes federales allanaron las propiedades de Whitmore. Encontraron archivos de víctimas, pruebas de evasión fiscal, lavado de dinero, intimidación de testigos y obstrucción a la justicia. Desde Singapur, al enterarse Whitmore, intentó huir, lo que provocó órdenes internacionales, y confirmó su culpabilidad. Los medios estallaron en horas, los principales periódicos publicaban historias sobre el capitalista, cuya fortuna se había construido sobre la crueldad. El testimonio de Rachel, con la identidad de Charlotte protegida, ofreció relatos devastadores. Para el cuarto día, Jason Whitmore estaba bajo custodia con sus bienes congelados y su vida destruida. Esa noche, Benjamin reunió a todos. «Se acabó», anunció Marcus. A Whitmore le negaron la fianza. La fiscalía está confiada. Enfrenta al menos 15 años. Charlotte permaneció inmóvil. «No podrá venir por nosotras», aseguró Sarah. «Su red está desmantelándose. Con toda esta atención pública, cualquier represalia sería imposible». «Estás a salvo, Charlotte. Por primera vez en 15 años estás realmente a salvo». Las palabras tardaron en calar, y cuando lo hicieron, Charlotte rompió en llanto. 15 años de miedo se deshicieron en un solo suspiro.
Más tarde Benjamin encontró a Madison leyendo para Bella. Señor Ben, ¿el hombre malo se fue? El hombre malo se fue. Tu mamá ya no tiene que tener miedo. Entonces, ¿puedo ir a una escuela de verdad? Eso significa que puedes hacer lo que quieras, Madison. Entonces quiero quedarme aquí a aprender cosas, tener un papá de mentira y ayudar a mamá a ser feliz otra vez. ¿Está bien? Eso es perfecto, respondió Benjamin con la voz entrecortada. Esa noche Benjamin encontró a Charlotte mirando una foto de Victoria. Nunca pude decirle que lo sentía, susurró. Murió pensando que abandoné nuestra amistad. Victoria sabía que la amabas. Por eso mantuvo activo el teléfono. De alguna forma te salvó incluso después de muerta. Charlotte sonrió entre lágrimas. Nos trajo hasta ti. Permanecieron un rato en silencio compartiendo la paz de ese momento. Finalmente Charlotte habló. Ben, tengo que decirte algo. Sacó una fotografía de su bolsillo Victoria y Charlotte, juntas, la mano de Victoria descansando sobre el vientre embarazado de Charlotte. Esta foto fue tomada una semana antes de que desapareciera, dijo Charlotte, sosteniendo la imagen. Victoria sabía que estaba embarazada, sabía de Jason, sabía que planeaba huir. Quiso ayudarme, pero me negué. No quería ponerla en peligro. Benjamin observó el retrato viendo la protección en los ojos de Victoria. Madison no es solo mi hija. Victoria iba a ser su madrina. Lo teníamos todo planeado, la tía Vicky enseñándole todo a Madison. Cuando Madison te llamó y dijo, papá, tal vez no fue un accidente. Tal vez Victoria encontró la forma de darle la protección que habíamos planeado solo con 15 años de retraso. La revelación cambió la comprensión de Benjamin sobre su propio papel. Estaba cumpliendo la promesa de Victoria. ¿Madison sabe algo de Victoria? Lo haré cuando sea mayor. Por ahora solo sabe que eres su papá de mentira, el que llegó bajo la lluvia. Eso basta. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? Charlotte se giró para mirarlo. Empezar de nuevo. ¿De verdad? Comenzar de nuevo. Obtener documentación legal, identidad, encontrar trabajo, darles a mis hijas la vida que merecen. ¿Podrías quedarte aquí?, propuso Benjamin. Permanentemente. Esta casa necesita una familia. Ben, no puedo simplemente mudarme a tu vida y esperar que nos mantengas para siempre. Estos últimos 3 semanas, respondió él, han sido las primeras en las que esta casa se ha sentido como un hogar desde que Victoria murió. La risa de Madison, las carcajadas de Bella, incluso tu recuperación. Me han hecho darme cuenta de que estaba existiendo, no viviendo. Si estás dispuesta, me gustaría hacerlo bien como una familia. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. Apenas nos conoces. Sé que Madison es brillante y valiente, que Bella ilumina cualquier habitación, que tú sobreviviste 15 años de infierno y aún eres capaz de amar. Eso basta. Y si se acaba la novedad, Benjamin se acercó más. Entonces, seguiré aquí. No te ofrezco fingir nada. Te ofrezco ser real, estar aquí comprometido, formar parte de sus vidas, si me aceptan. El momento se estiró cargado de emoción. Finalmente Charlotte asintió. Nos quedaremos, pero yo aportaré. No dependeré de ti. Y si esto deja de funcionar, me lo dices. Sin culpas. De acuerdo, respondió Benjamin, aunque no podía imaginar querer que se marcharan. 3 meses después, Benjamin observaba por la ventana cómo Madison vivía su primer día de escuela real. La profesora Collins había ayudado a gestionar toda la documentación legal, certificados de nacimiento, números de seguridad social, historiales médicos. Marcus los había guiado en cada paso. Madison, inscrita como alumna de 3er grado, a pesar de no haber asistido nunca a la escuela, prosperaba. Benjamin la veía resolver problemas que desconcertaban a los mayores, leer con confianza y empezar poco a poco a hacer amigos. Es extraordinaria, dijo la directora Anderson. En 30 años nunca vi a una niña adaptarse tan rápido. Ha pasado por mucho, respondió Benjamin en voz baja, lo que hace su resiliencia aún más notable. Debió tener un gran apoyo. Tiene una madre increíble y un padre dedicado, dijo él. En los formularios aparece usted como tutor. Es un gran compromiso. La biología no hace una familia, replicó Benjamin.
El amor sí. Estar presente lo hace. Y por esas medidas Madison y Bella son absolutamente mis hijas. Los trámites de adopción formal habían comenzado. Charlotte al principio se resistió, pero Benjamin fue firme, quería ser su padre legal y emocional. Esto las protege, le explicó. Si algo te pasa, estarán seguras. Tendrán un padre legal. Charlotte aceptó con los ojos llenos de gratitud, y algo más, algo que crecía entre ellos lenta y cuidadosamente. No lo habían nombrado todavía. Ambos eran cautelosos, conscientes de que debían priorizar a las niñas. Pero estaba ahí innegable en cómo se iluminaba el rostro de Charlotte. Cuando Benjamin llegaba a casa en sus manos que se tocaban sin querer, en las conversaciones que se extendían más allá de la medianoche. El teléfono de Benjamin vibró. «¿Cómo está nuestra niña?», decía el mensaje. Él sonrió al leer nuestra niña y respondió. «Está perfecta haciendo amigos. No te preocupes. Ya estaba planeando ir a recogerla. ¿Y ven? Gracias por todo». La reunión del consejo que tanto temía lo esperaba. Desde el escándalo Whitmore, su participación lo había vuelto polémico en ciertos círculos. Algunos alababan su valentía, otros cuestionaban su juicio. 2 miembros del consejo habían renunciado, 3 acuerdos importantes se habían caído, y las acciones de su empresa habían sufrido una caída temporal. Benjamin no se preocupó ni un poco. Con gusto habría sacrificado cada contrato si eso significaba que Madison pudiera ir a la escuela sin miedo, que Bella creciera segura, y que Charlotte pudiera respirar libremente. La reunión fue tensa. 3 horas de debate sobre si su vida personal se había convertido en una carga para la empresa. Finalmente Benjamin se levantó imponiendo silencio. «¡Caballeros!», comenzó con voz firme, captando toda la atención. «Construí esta empresa desde cero», dijo Benjamin con voz firme. «Hice que todos aquí fueran ricos. Nunca tomé una gran decisión guiado por la emoción en lugar de la estrategia. Pero aprendí algo. Hay cosas más importantes que las ganancias trimestrales. Hay líneas que no deben cruzarse, personas que no deben ser abandonadas». Hizo una pausa mirando a cada miembro del consejo. «Si mi decisión de proteger a mi familia me convierte en una carga, los invito a irse. No voy a disculparme por tener prioridades más allá de esta sala. Los socios correctos entenderán que un hombre que defiende a su familia es exactamente con quien quieren trabajar». Silencio. Luego su director financiero comenzó a aplaudir. Otros lo siguieron. No todos, pero los suficientes. Después de la reunión, el CFO le dijo: «Eso fue muy valiente, o muy estúpido». Quizá ambas cosas. Benjamin sonrió con cansancio. «Por lo que vale, hiciste lo correcto. La junta se calmará. Atraerás socios que compartan tus valores. Y si no, seguirás teniendo algo más valioso, una familia que te ama. No todos reciben una segunda oportunidad así». Benjamin pensó en esas palabras mientras conducía hacia la escuela. Una segunda oportunidad de felicidad. El estacionamiento era un caos, pero vio a Madison enseguida corriendo hacia él, con una enorme sonrisa. «Señor Ben, hice una amiga, se llama Sophie, y le gustan los libros. Y la maestra dijo que puedo ayudar con matemáticas y me dieron una estrella dorada». Benjamin la levantó girando con ella entre risas. «Eso es maravilloso. Estoy tan orgulloso». Papá, la vocecita de Bella lo alcanzó. Charlotte se acercaba con la niña en brazos. Bella había empezado a llamarlo papá, y la palabra le golpeaba el pecho cada vez. «Ahí está mi otra niña», dijo tomando a Bella. «¿Te divertiste hoy? Fuimos al parque, me columpié tan alto». «Fue intrépida», añadió Charlotte sonriendo. Eran un cuadro perfecto, Benjamin con el traje arrugado sosteniendo a las 2 niñas, y Charlotte, junto a él, una mano sobre su hombro. «Una familia. Helado», propuso Madison. «Para celebrar». «El helado suena perfecto», aceptó Benjamin. En la heladería, Madison anunció: «Este es mi papá de mentira, pero pronto será mi papá de verdad porque estamos haciendo los papeles de adopción». La mujer detrás del mostrador sonrió. «Eso es maravilloso, cariño. Él siempre elige chocolate», añadió Madison con seguridad. Benjamin arqueó una ceja.
¿Y cómo lo sabes? Pongo atención. Así aprendes sobre las personas, observas y recuerdas. Mamá me enseñó eso. Aquello decía mucho sobre cómo Madison había aprendido a sobrevivir leyendo gestos, notando patrones, manteniéndose alerta. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, Benjamin y Charlotte se sentaron en el patio viendo la puesta de sol. Hoy recibí una oferta, dijo ella con voz baja. ¿De trabajo?, intentó Benjamin, ocultando la preocupación. Eso es genial. ¿De qué tipo Rachel quiere que trabaje con ella? Está creando una fundación, servicios de apoyo para sobrevivientes de abuso, asesoría legal, coordinación de recursos. Quiere que la ayude a dirigirla, que use mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Rachel se había convertido en una aliada inesperada, testificando en el juicio de Whitmore y dedicando su fortuna a reparar el daño. Suena muy significativo, dijo Benjamin con cuidado. ¿Cómo te sientes? Aterrada, pero también emocionada. He pasado 15 años escondiéndome, sobreviviendo, y ahora puedo tomar todo ese dolor y convertirlo en algo bueno. Es tentador y da miedo. La fundación tendrá su sede aquí en la ciudad, continuó Charlotte. Rachel está instalando la oficina principal en el centro. Significa que trabajaré a tiempo completo, pero seguiré cerca de casa, cerca de ti y de las niñas. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. ¿Cambiarías tu vida por nosotras? Lo haría por ti, respondió Benjamin, porque en estos meses dejaste de ser la amiga de Victoria, a la que estaba ayudando, y te convertiste en alguien esencial. Alguien sin quien no puedo imaginar mi vida. No te estoy pidiendo que sientas lo mismo. Sé que la confianza no llega fácil, pero quiero que lo sepas. Cuando pienso en mi futuro, estás en él. Tú, Madison y Bella. Charlotte lo miró largo rato. Luego lentamente se inclinó y lo besó. Suave e insegura, pero innegablemente real. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Pensé que nunca, empezó Charlotte. No estaba seguro de si tú querías, respondió él al mismo tiempo. Rieron, rompiendo la tensión. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó ella con cautela. Ahora lo descubrimos juntos, despacio. Vemos cómo evoluciona. Le diremos a las niñas que la parte de mentira se está volviendo real. Lo que pase lo hacemos con honestidad, añadió Charlotte. Como una familia, concluyó Benjamin. Como una familia, repitió ella. Se quedaron bajo las estrellas, las manos entrelazadas, hablando hasta que la noche se enfrió. Al despedirse, frente a las puertas de sus habitaciones, aún conservando espacios separados, Benjamin sintió una certeza profunda asentarse en su pecho. Esta era su segunda oportunidad, no para reemplazar a Victoria, sino para construir algo nuevo y igual de precioso. La lluvia los había unido. Ahora era tiempo de ver qué podían construir bajo el sol. 6 meses después, Benjamin estaba en un tribunal del condado de Millbrook. Madison y Bella vestían idénticos vestidos azules, y Charlotte, radiante, llevaba un traje color crema. Era el día de la adopción. La jueza Patricia Reynolds revisaba los documentos con atención, preguntando por las condiciones del hogar y el bienestar de las niñas. ¿Quieres que el señor Carter te adopte?, preguntó a Madison. Sí, señora, respondió la niña con voz clara. Ya es mi papá en todas las formas importantes. Esto solo lo hace oficial. ¿Y cuáles son esas formas importantes?, preguntó la jueza con una sonrisa. Madison lo pensó seriamente. Nos mantiene seguras. Me ayuda con la tarea. Lee cuentos aunque esté cansado. Me escucha cuando estoy preocupada. Hace reír a Bella. Hace sonreír a mamá. Es paciente, amable y cumple sus promesas. Esas son las formas importantes de ser papá. No quedó un solo ojo seco en la sala. Estoy de acuerdo, jovencita, dijo la jueza emocionada. ¿Y tú, señorita Bella? Él ya es mi papá, respondió la niña desde el regazo de Charlotte. Hoy lo hacemos superoficial. La jueza rió. Entonces queda decidido. Me complace conceder esta adopción. Firmó con un trazo elegante. Felicitaciones. Ahora eres legalmente el padre de Madison y Bella Morgan Carter.
El apellido compuesto había sido idea de Charlotte para honrar tanto el origen biológico como la nueva familia. Después de la audiencia se tomaron fotos, las oficiales y las personales, entre risas y abrazos. Rachel se unió a ellos volando especialmente para estar presente. ¿Quién lo habría pensado?, le dijo en privado a Benjamin. Que la crueldad de mi hermano terminaría creando algo tan hermoso. ¿Cómo estás?, preguntó él. Mejor. La terapia ayuda. Saber que Jason está en prisión ayuda más. Ver a Catherine crecer segura es lo que más me sana. Y el trabajo en la fundación le da sentido a toda la pesadilla. La fundación está haciendo un trabajo increíble, dijo Benjamin. Charlotte se había convertido en su rostro público, ayudando a otras sobrevivientes a entender que no estaban solas. Es extraordinaria, dijo Rachel, mirando a Charlotte reír. No entiendo cómo pudo sobrevivir y seguir siendo capaz de tanta bondad. Está rota en algunos lugares, admitió Benjamin en voz baja. Pesadilla se asusta con ruidos fuertes, revisa las cerraduras una y otra vez. Pero está sanando. Me enseña que sanar no es volver a ser quien eras antes, sino convertirte en alguien nuevo que integra el dolor y la fuerza. Más tarde, en su casa de Millbrook Heights, la madre de Benjamin Eleanor organizó una cena de celebración. Al principio había sido escéptica, mujer soltera, 2 niñas, pasado complicado. Pero conocerlas lo cambió todo. Esa Madison es brillante, declaró Eleanor. Tiene 7 años y habla de filosofía. Nos mantiene alertas, rió Benjamin, y Bella es pura alegría. Eleanor lo observó con ternura. Te veo realmente feliz, Benjamin. No te veía así desde antes de Victoria. Lo estoy, mamá. Más de lo que creí posible otra vez. Después de cenar, mientras Eleanor entretenía a las niñas, Benjamin y Charlotte se encontraron solos lavando los platos. Tu madre es maravillosa, dijo Charlotte. Adora a las niñas. Deberías escucharla presumir de sus nuevas nietas. Los ojos de Charlotte se humedecieron. Nunca pensé cuando estaba en aquella casa derrumbándose que algo así podría existir. Una familia, una comunidad, personas que se preocupan porque quieren. Es real. Todo lo es, respondió Benjamin. Es real, Charlie. Ella lo miró y preguntó, ¿qué somos, Ben? El uno para el otro. La pregunta que habían evitado durante meses. Sé lo que quiero que seamos, dijo él con cuidado. Ben, lo interrumpió Charlotte. Pasé 15 años con miedo de querer algo, pero ver a Madison y Bella prosperar, trabajar en la fundación, me enseña que la esperanza no es debilidad. Así que voy a ser valiente. Te quiero. Nos quiero. Una relación real. Quiero dejar de fingir y admitir que me enamoré de ti. Benjamin le tomó el rostro entre las manos con suavidad. Me enamoré de ti la noche en que me diste las gracias por leerle a Madison. Ese día entendí que me estabas confiando tus tesoros. Estoy enamorado desde hace meses, solo esperaba a que tú estuvieras lista. El beso que siguió fue distinto, seguro, apasionado, lleno de promesas. ¿Y ahora qué?, preguntó ella entre suspiros. Ahora hacemos lo que queramos, respondió él con una sonrisa. Esa es la belleza de las segundas oportunidades. Pero tengo una propuesta. Sacó una pequeña caja con 2 llaves unidas por un llavero en forma de casa. Las llaves de Millbrook. Hice la transferencia a nombre compartido tuyo, mío, y de un fideicomiso para las niñas. No es una propuesta, aún, pero sí una declaración. Esta es tu casa. Perteneces aquí. Charlotte tomó las llaves con manos temblorosas, comprendiendo el significado, no solo propiedad, sino permanencia, compromiso. Gracias por todo. Por venir cuando Madison llamó, por protegernos, por amar a mis hijas, por amarme. Gracias a ti, dijo Benjamin. Por confiar en mí, por ser lo bastante valiente para aceptar ayuda, por dejarme ser parte de sus vidas, por darme una razón para ser más que un hombre de negocios. Desde la sala se escucharon risas y voces infantiles, y por primera vez en mucho tiempo, ambos supieron que estaban exactamente donde debían estar. ¿Van a esconderse en la cocina toda la noche? ¿O vamos a cortar este pastel?, bromeó Eleanor desde la sala.
Charlotte rió secándose las lágrimas. Deberíamos ir. Espera, dijo Benjamin una cosa más. Sé que es pronto, pero... Charlotte Morgan Carter, cuando estés lista, no, ahora ni mañana, pero algún día, considerarías hacerlo oficial matrimonio pareja lo que se sienta correcto. La sonrisa de Charlotte fue radiante. Sí, no hoy porque aún estamos resolviendo cosas y las niñas necesitan tiempo para adaptarse. Pero algún día absolutamente sí. Se unieron a la celebración donde Madison explicaba las reglas del corte justo del pastel y Bella tenía más betún en la cara que en la boca. Mientras Benjamin observaba a su familia, pensó en la cadena imposible de acontecimientos. Un teléfono mantenido activo durante una década, la llamada desesperada de una niña, el miedo de una mujer que finalmente se transformó en valor, y un hombre lo bastante solo como para responder, lo bastante valiente como para involucrarse. Destino, coincidencia. No lo sabía ni le importaba. Lo que importaba era que estaban allí construyendo algo hermoso sobre las ruinas del pasado. Madison lo miró y le hizo la seña de «Te quiero» en lenguaje de señas que él mismo le había enseñado. Benjamin respondió con la misma seña viendo cómo el rostro de la niña se iluminaba. Esa noche, en el patio trasero de la finca, con vista a los jardines cuidados, Charlotte se acurrucó a su lado. ¿Alguna vez te preguntas qué pensaría Victoria? Cada día, respondió Benjamin. Creo que estaría feliz. Siempre creyó en las segundas oportunidades. Ojalá pudiera conocer a Madison y a Bella. Ya las ama, dijo Benjamin con certeza. Porque sin que ella mantuviera activo ese teléfono sin su nota, nada de esto habría ocurrido. Victoria nos unió. Este es su regalo especialmente para las niñas que necesitaban un padre. No consiguieron a cualquiera. Te consiguieron a ti. Victoria estaría orgullosa. Charlotte habló de nuevo pensativa. ¿Sabes qué me di cuenta hoy? ¿Qué cosa la lluvia nos salvó? Aquella tormenta horrible que destruyó nuestra casa y asustó a Madison para que llamara. Esa lluvia nos llevó a ti, a la seguridad, a la familia, a esta vida. Pasé 15 años viendo la lluvia como una amenaza. Pero ahora cuando llueva, recordaré que fue lo que nos trajo a casa. Como si el universo la escuchara, comenzó a caer una lluvia de verano suave, repiqueteando sobre las piedras del patio. Charlotte alzó el rostro sonriendo ya sin miedo. «Vamos adentro antes de empaparnos», dijo Benjamin. «En realidad», respondió Charlotte tomando su mano, «quedémonos un minuto. Quiero recordar esto nosotros, este momento, este comienzo». Y así permanecieron juntos bajo la lluvia sin huir, dándole la bienvenida. Dos personas que lo habían perdido todo y se encontraron entre los restos. Detrás de ellos, Madison y Bella dormían en camas verdaderamente suyas, en un hogar verdaderamente suyo con un padre que siempre las protegería y una madre que había luchado contra lo imposible para mantenerlas a salvo. La lluvia caía lavando las sombras del pasado, dejando todo limpio, nuevo y lleno de esperanza.